Bueno, estábamos entonces hablando de otro componente de capa de aplicación, de otro protocolo usado para esta necesidad de poder utilizar el mismo esquema de conducción de datos, la misma red informática, para poder compartir en el mismo cable el transporte de datos de distintos tipos, ¿sí? Hay una taxonomía de aplicaciones multimedia. Se está viendo, ¿no? Lo que estoy proyectando acá. ¿Gente? ¿Sí? Bien. Sí, profesor San. Bueno, esta taxonomía tiene que ver, ¿no?, con el, el tipo, la forma y la infraestructura que yo necesito tener instalada en mi red para poder ofrecer un servicio, ¿sí?, de videoconferencia, un servicio basado en datos por ahí que van más allá de la página web, ¿no? Entonces, las aplicaciones multimedia, que hoy las podemos clasificar en streaming almacenada, la transmisión en vivo y el tiempo real interactivo son las tres, ¿no? Es decir, el streaming almacenado es el tipo de archiconocido de YouTube, ¿no es cierto? Es decir, voy, busco un componente, un objeto y lo reproduzco a distancia. Ese objeto está almacenado en el sitio de YouTube, en alguna parte de la nube completa de Google, y lo reproduzco, ¿sí? Esto que estamos diciendo, ¿no? Me veo un capítulo del Chapo a las 3 de la mañana porque no puedo dormir y me lo miro y básicamente ese es el objetivo, el sentido de este tipo de aplicaciones, ¿no? La transmisión en vivo, un poco lo que estamos reflejando en este momento, es decir, la infraestructura es distinta. ¿Por qué? Porque los participantes tienen que congeniar en varios aspectos. Uno de ellos es el enlace, ¿sí o no? Todos, a ver acá, todos tuvieron que conectarse a este sitio, ¿sí o no? Es decir, si vos no tenés ese enlace, no vas a poder participar de la reunión, de la transmisión en vivo. Entonces, ¿cuáles son las características de esta transmisión? El que tiene el enlace, el que tiene internet de mediana calidad para arriba, va a poder participar de la reunión, ¿sí? Por ahí estamos pispeando de que a algunos de ustedes se les cae el enlace, abandonan, vuelven a entrar. ¿Y eso por qué? Porque por ahí el ancho de banda, ¿sí?, no soporta una conexión continua y obliga muchas veces a, por pérdida de paquetes, evidentemente, a reconectarse. El punto acá con las características de estas aplicaciones es que obviamente existen los retrasos, ¿sí?, desde extremo a extremo es el retraso. Vamos a ver de que otro de los temas importantes acá es el retardo, es decir, cómo manejamos, cómo controlamos el retardo. El retardo es algo que existe en una red informática. ¿Quién da el retardo, profe? El retardo acá, ¿sí? Si yo hago un IP route, ¿qué hacíamos con IP route? ¿Qué nos brindaba ese comando a nivel de Linux? A ver, alguien que conteste. Hola, 1, 2, 3, probando, atento. Houston.
route me muestra la información del default gateway o router al cual yo estoy conectado a mi interfase de red, ¿sí? Es decir, a esa IP van a ser transferidos todos los paquetes que son dirigidos a direcciones IP externas a la mía, ¿sí? Si yo hago un ping a mi default gateway, ¡ja! ¡Qué lujo, eh! Esto que aparece acá, ¿no es cierto? Hay un RTT, que es el tiempo de retardo. Hay un tiempo de retardo mínimo, un tiempo de retardo promedio y hay un tiempo de retardo máximo. ¿Sí? Entonces, de todos esos tiempos, acá hubo uno que es el mínimo. ¿Cuál es el mínimo? El de Sí, que me informa en este lugar. El máximo, el 925 es... y debe ser el último. Sí, el 925 me aparece acá. Profe, ese es el promedio. Sí, el promedio, muy bien. Quería nada más ver si está dando atención, ¿no? Por ahí es el primero, siempre el primer ping es el que más demora, porque hay un proceso de bloqueo en el medio. Tenemos que resolver la macacales a nivel de la net que tiene vinculado el número IP para que lo responda. Entonces siempre el primer ping tiene el tiempo de respuesta de retardo más alto. Gente, entonces, si ustedes hacen lo mismo en este momento desde sus máquinas, van a obtener valores parecidos. Me gustaría, fíjense, que vean una cosa, ¿no? Estamos hablando en términos expresados en qué unidad. MS, ¿qué es? En milisegundos. Muy bien, sí, son milisegundos, o sea, menos que un segundo, para tener idea, ¿no? Me gustaría que alguien que tenga el retardo, le estoy pidiendo que hagan qué cosa en una ventana de comando, le tiren un ping a su default gateway, que veas acá y que me diga, profe, a mí me da 1, no sé cuánto, a mí me da 2.8, a mí me da 4.30. Me gustaría ver qué tiempos te están dando, por favor. Bueno, ahí Gonzalo, por ejemplo, tenés 88 milisegundos de máxima. Bueno, estoy tentado a decir que ustedes tienen conexión Wi-Fi, ¿sí? Los que han puesto ahí esos resultados. Gonzalo, Nico, Alejandro. ¿Vieron por qué soy profesor de red yo? A 6 metros, claro. Gente, esto es un problema, ¿sí o no? Entonces, cuando decimos que tenemos retardos en la recepción del video, ¿a qué se debe? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del medio de conexión, estamos hablando de cuáles son los tiempos de retardo que maneja la interfase por la cual estoy conectada. Este tipo de respuestas en milisegundos es una interfase cableada. Por debajo del 0 es cableado.
Fíjense que ustedes están mostrando ahí velocidades por arriba del cero, ¿sí? Velocidades por arriba del cero son dos alternativas, Wi-Fi o un cable hecho pelota. Cambien ese cable porque no sirve para nada, o cambien los conectores. Gente, estamos hablando de que los retardos en un sistema de red existen. El punto es que los tenemos que controlar, los tenemos que gerenciar, tenemos que hacer algo para que no pasen de un límite. Tenemos que tener tecnología, tenemos que tener equipos que nos permitan que esos números no se disparen hacia arriba. Entonces, está más que claro de que un sistema informático implementado a través de Wi-Fi tiene un retardo, y un sistema implementado sobre red cableada tiene otro retardo. ¿Se entiende? Entonces, estos aspectos son de importancia al momento de diseñar una red para una infraestructura de comunicaciones, una infraestructura de sistema. Tenemos que pensar muy bien en cómo lo vamos a hacer y qué sistemas vamos a correr en los distintos segmentos de red. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que van a existir las pérdidas y vamos a tener un nivel de tolerancia de esas pérdidas que puede ser controlado y que puede ser ajustado por la aplicación. Pero si esa pérdida comienza siendo mayor cada vez, evidentemente la respuesta no es la adecuada y el timeout se dispara y tenemos que volver a reconectar, perdiendo la conexión original. Entonces, cuando hablamos de VoIP, este concepto, ¿no? VoIP, estamos hablando de técnicamente empaquetar en un datagrama IP un segmento de voz. Para ello se usan los componentes llamados, bueno, no me sale ahora, ya me va a salir. Vamos a seguir hablando. La palabra jitter, esta sí la tenemos que meter en nuestro vocablo, ¿sí? Jitter es la variabilidad de los retrasos. Es decir, en qué medida los retrasos varían. Si el valor de los retrasos es alto, quiere decir que tenemos una red complicada. Si la variabilidad es escasa, es básica, es pequeña, entonces tenemos retraso de paquetes, pero controlados en todo sentido. Lo que estábamos hablando recién del concepto de cómo paquetizar un mensaje de voz o de video tiene que ver con las tecnologías disponibles para convertir, ¿no es cierto?, el mensaje de voz, convertirlo usando códecs. Códecs, les escribo acá la palabra. ¿Sí? Cuando yo instalo una aplicación para reproducir películas en la notebook, en la PC, ¿no? Instalo aplicaciones. ¿Qué usan esas aplicaciones para poder reproducir el archivo? Y usan códecs. ¿Por qué hay aplicaciones que son pagas y costosas y por qué hay aplicaciones que son baratas y gratis, entre comillas? A ver, ¿qué podemos decir de eso?
¿Cuál es la diferencia entre usar una aplicación que bajo libre de internet y si la compro a través del Play Store y me la bajo y la uso en el teléfono para ver películas? ¿Cuál es la diferencia entre las dos aplicaciones, gente? Muy bien, Alejandro, ¿sí? La calidad de los códecs. ¿Qué dijimos que eran los códecs? Es software que un ser humano se sentó, ¿sí? 400 horas culo sentado para desarrollar una tecnología que permite meter un fragmento de voz o de video dentro de un paquete IP para que sea transportable a través de la red, de la internet misma, y para que eso llegue hasta el borde, hasta el equipo de borde, y pueda ser reproducido con una alta calidad. Eso es un códec, y eso es la calidad que me da a mí el códec cuando yo compro la aplicación, la pago, y cuando uso las aplicaciones tradicionales estándar sin costos. ¿Entiende, gente? Entonces, tenemos que entender de que vamos a usar software dentro de la red que va a trabajar con estas tecnologías, ¿no? O sea, cómo encapsulamos estos mensajes de voz y de video para que el paquete pueda ser transportado dentro de nuestra red. Cuando hablamos de flujos de información, ¿sí? ¿Les pasó alguna vez que están escuchando no sé, pongamos un ejemplo, el partido de fútbol, ¿sí? Por ejemplo, ese que se jugó el 9 de diciembre del año 2018. No sé si se acuerda alguien de ese partido de fútbol entre dos equipos argentinos que se jugó en Madrid, en España. Bueno. Muy bien, Lucy, ahí está la respuesta. ¿No les pasó que estoy viendo por la tele el partido? ¿Sí? Viendo por la tele el partido y le escucho a mi vecino ¡Cá! Y yo digo, ¿qué onda, ¿Qué pasa? ¿Cuál es el efecto que ocurre, digamos? ¿Qué es lo que llega primero? ¿Qué razonamiento puedo hacer sobre el punto? Muy bien, estamos hablando de retardo, exactamente. Es decir, quizá mi vecino estaba escuchando el partido por la radio, ¿sí o no? Y yo estoy mirando la televisión. La radio, muy bien, llega primero, llega más rápido, ¿sí? Entonces, la tele la podemos clasificar incluso en dos tipos de televisión, la televisión HD y la no HD. Incluso la HD llega un poquito más tarde, justamente por este concepto del retardo que estamos hablando. ¿Se entiende, gente? Entonces, esto que estamos viendo acá en la pantalla, esto del flujo, la palabra flujo, es lo que nos mata, ¿no? ¿Cómo controlamos el flujo constante de paquetes para que la recepción, la reproducción de ese archivo sea lo más en vivo posible? ¿Sí?
Entonces, ¿cómo es este concepto? Y nada, es muy simple. Si este valor de retraso en la red, este RTT que vimos recién ahí, se hace cada vez más alto, vamos a tener problemas en la reproducción del archivo. Perdemos calidad, nos quedamos con fragmentos sin voz, ¿sí? Para los del equipo contrario, bueno, por ahí prefieren no haber escuchado, qué sé yo, sobre todo la parte donde dicen y el tercero, y el tercero, y el tercero, ¿no? Entonces, cuando uno entra en este estado de retraso, evidentemente perdemos tanto señal de video como señal de audio. Y esto es resultado de que el retraso de la red es muy alto, ¿sí? Entonces, un poquito este es el esquema. De esto que está acá, en el parcial se les puede pedir que lo expliquen mejor de lo que yo estoy explicando ahora, ¿sí? O sea, esto ustedes lo ven en el libro, lo ven en los materiales, tenemos que leer y tenemos que entender y poder explicar esto. ¿Por qué? Porque este esquema nosotros lo tenemos que presentar ante los dueños de la empresa donde trabajamos, el organismo público donde trabajamos, y le tenemos que explicar que si nos compramos un switch de porquería comprado por Mercado Libre, ¿sí? Vamos a tener ese valor de RTT muy alto. ¿Qué va a causar ese valor de RTT muy alto? A que los mensajes que se transportan dentro de la red van a ser de calidad muy pobre, va a ser ineficiente, muy bien, y nuestra perspectiva del funcionamiento de la red no va a ser la adecuada. Entonces, ¿cómo funciona la técnica de las aplicaciones? Entonces, nosotros desde el punto de vista de la arquitectura, ustedes podrán ver acá, hay un componente cliente y hay un componente servidor. El servidor es el dispositivo que está conectado en la internet con un número IP, ¿no es cierto? Es el que aloja el sistema que estamos conectando. Y el cliente, básicamente, a través de su conexión a internet, va a requerir el contacto, la conexión con el servidor web, ¿sí? A través de un componente que se llama como web browser o el típico navegador de internet. Pregunto, ¿es el navegador de internet el que automáticamente reproduce los archivos que se bajan, archivos multimedia? No, no siempre, y en la mayoría de los casos, si lo hace, son malos. Entonces, ¿qué necesito tener instalado dentro del cliente? Tengo que tener instalado un software especializado en la reproducción de archivos multimedia, ¿sí? Entonces ahí es donde me instalo archivos, software de calidad, software pago. En realidad tengo que hacer un estudio exhaustivo acá para ver qué tipo de software me conviene instalar. ¿Se entiende? Porque el uso de los programas tradicionales muchas veces perjudica mucho la imagen de la empresa, del organismo, y a veces por unos pocos dólares nos podemos hacer de licencias de software de reproducción de mejor calidad, generando una mejor imagen en todo sentido. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de este esquema de funcionamiento, ¿sí? El navegador le entrega al reproductor los archivos que necesita para reproducir los objetos que están dentro de la página web.
Entonces, el cliente se encarga de la eliminación de las variables de retardo, de la descompresión que viene. El canal de comunicación me entrega el archivo. ¿Qué es un archivo MP3? Un archivo MOV. Muy bien, ¿sí? Son archivos comprimidos. ¿Sí? Los WAV también. Los audios que nos pasan por WhatsApp. Entonces, esos archivos, para que sean reproducidos, tenemos que tener un códec instalado de buena calidad. La descompresión de ese archivo se genera en el